pero no podemos hacerlo sin agradecer a las instituciones que nos patrocinan. Vamos a saludar entonces a la CAVID, al Colegio de Bibliotecarios de Chile, a Wikimedia Chile, a la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Tecnológica Metropolitana, a la carrera de Gestión de Bibliotecas, Bibliotecología y Archivística de la Universidad Alberto Hurtado, a la carrera de Bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha y en esta ocasión se ha sumado ENAC. A continuación vamos a dar paso a la mesa de discusión, que nos plantea la siguiente interrogante. Algunas ya las dejó una de nuestras expositoras, Karin. Si es la formación ética una misión estratégica de las bibliotecas. La mesa de discusión se llama Bibliotecas y Formación Ética. El rol estratégico en la promoción de la integridad académica en las universidades. Participan en esta mesa Karin González, de la Universidad de los Lagos, Chile, a quien ya tuvimos el gusto de conocer. Adelante, bienvenida, Karin. Ana Priscila Ruiz Bustos, de la Universidad Nacional de Costa Rica, en Costa Rica. Bienvenida, Priscila. Javier Oyarzún, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola, Javier. Bienvenido. Va a moderar esta mesa Cristian Calabrano, de la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas CICIB de la Universidad de Chile. Aló. Antes de empezar, me gustaría invitarlos a todos los que están atrás, si pueden pasar más adelante para que no se vea con tan poca gente. ¿Ya? Los invito a que se acerquen. Los que están arriba también. Sí, primera fila. Siéntanse con la libertad de pasar más adelante, acomodarse. Bueno, quiero darles la bienvenida a esta última tanda de esta primera jornada, a este conversatorio o a esta mesa de discusión que tiene que ver con, que lleva por título Biblioteca y Formación Ética, el rol estratégico de la promoción de la integridad académica en las universidades. Y a quienes no me conocen, soy Cristian Calabrano, soy el coordinador de revistas académicas de la Universidad de Chile, y voy a ser el moderador de esta mesa. Así que voy a presentar a cada uno de los participantes de la mesa. Primero quiero presentar a Karin González, que ustedes ya la conocieron. Karin es líder del proyecto Noche de la Universidad de los Lagos. Por ahí alguien preguntó dónde queda la Universidad de los Lagos, alguien de Argentina. Así que la Universidad de los Lagos está en Osorno, en Puerto Montt, y en Santiago. Ah, en Chiloé también. Ah, qué bien. Pero tú estás en Osorno. Súper. Entonces, ¿quién estaba preguntando? Ya sabe que Osorno. También quiero presentar a Ana Priscila Ruiz Bustos, que ella sí que viene de más lejos, viene de Costa Rica. Ella es académica de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional de Costa Rica. No le pedí un aplauso, que le puedan dar un aplauso también a Karin y a Ana Priscila. Y por último, de aquí de la casa, me refiero de Santiago, a Javier Oyarzún, coordinador del área de docencia y aprendizaje de las bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Entonces, antes de comenzar con esta discusión, quisiera hacer una pequeña introducción. Yo escuché, estaba muy atento a la presentación de Karin y se me ocurrió, ella puso una cita con respecto a la definición de integridad y hice una búsqueda en ChatGPT. ¿Qué me decía ChatGPT respecto a, le pregunté, ¿qué es integridad académica? Y lo que me respondió fue, la integridad académica se refiere al compromiso ético de toda la comunidad universitaria con los principios de honestidad, responsabilidad, respeto, equidad y confianza en todos los aspectos del quehacer académico. Me pareció bien. Lo interesante es que no venía ninguna cita. Y Karin había mencionado esta misma cita, pero con la autora o quien había dicho esa cita, y la diferencia es que ChatGPT no lo indicaba, así que eso fue bastante interesante. Y para iniciar un poco esta conversación, que tiene que ver con este término o este concepto de la integridad académica. Y aquí quiero hacer una pregunta general para los tres, ahí ustedes deciden quién parte primero, y que tiene que ver con esta transformación de la carrera bibliotecológica y la integridad académica. ¿Cuál es el rol que tiene que tener el bibliotecario o cuál es la responsabilidad que tiene que tener respecto a esta, no sé si llamarlo movimiento, pero sí con respecto a esta responsabilidad que tiene relación con la integridad académica? No sé, ¿quién parte? Hay micrófonos ahí, así que... Bueno, buenas tardes. Un placer estar en su bello país. Muchísimas gracias por poder venir y estar acá. Bueno, yo siento que la integridad académica forma parte desde hace mucho tiempo de la formación de los estudiantes en las universidades, y el rol del profesional en bibliotecología también siempre ha estado inmerso, porque si nos ponemos a ver desde los programas de alfabetización informacional, por lo menos desde el ejemplo de Costa Rica, en las universidades o en las bibliotecas universitarias más bien, se da la formación en lo que es la citación de APA, el uso correcto de bases de datos. El año pasado salió por parte de la universidad una directriz de cómo poder ir trabajando con la inteligencia artificial. Como decía Karin, no es muy clara, porque en realidad dice que los estudiantes deben hacer uso de la inteligencia artificial, pero de manera responsable. Sin embargo, no da esos lineamientos muy detallados en cómo tiene que ser ese uso. Entonces, yo siento un vacío, ¿verdad? Pero creo que me desvié un poquito de la pregunta. Lo que quería decir es que siempre desde la bibliotecología, las bibliotecas universitarias han realizado esta formación. Ahora está como muy en auge el tema de integridad académica, pero siempre lo hemos realizado. Y creo que un detalle es que nosotros como bibliotecólogos, pongo ejemplo Costa Rica otra vez, allá decimos cacarear, que es no damos a conocer ese trabajo que hacemos. Y es un trabajo muy valioso desde la formación a la academia. Sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, también muchas gracias por la invitación, y yo creo que es una pregunta que de alguna forma tiene que ver con la naturaleza de la integridad académica en general, y yo creo que lo vamos, y se veía en la presentación de Karin, ¿no es cierto?, que es bueno, y lo mencionó tal cual, es un tema cultural. Entonces, ¿qué me pasa cuando tú me preguntas cuál es el rol del bibliotecólogo? Yo creo que se mantiene de alguna forma igual, en el sentido de que nosotros hemos formado, como dice la colega, siempre está dentro de nuestra identidad, pero no olvidar que es un tema cultural. Entonces, actitudes, por ejemplo, a ver, yo lo miro todo desde el punto de vista de docencia, aprendizaje, investigación, pero la integridad académica también la puede aprender fácilmente un usuario con las personas que están en nuestros mesones, por ejemplo. Porque hay un tema actitudinal, hay un tema cultural que se va trabajando de a poco y que realmente
¿qué se podría hacer desde el punto de vista de lo profesional? Enseñar obviamente a citar, enseñar obviamente a usar bien la información, pero las estrategias de integridad académica a nivel global se engloban, encapsulan y llaman a toda la comunidad universitaria a trabajar en pos de la integridad académica, a los profesionales también. Eso nos atañe a nosotros, pero es en todas las líneas, en todo aspecto. O sea, si yo llegase a contestarle mal a un usuario y después voy a dar un taller de integridad académica, creo que hay un compromiso ahí que está faltando, al menos una patita ahí, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros hacemos dentro de la universidad es cultural y eso es muy latente, o sea, es muy fuerte. Cada universidad tiene su cultura y su propia identidad. Entonces, creo que de alguna u otra manera está claro lo que nosotros hacemos, pero es un aporte de una cosa como realmente más que va más allá de nosotros, creo yo. ¿Aló? Sí, ahí sí. Buenas tardes a todos y todas, nuevamente. Un gusto participar con ustedes de esta mesa. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría tomar tu pregunta por dos lados. Uno, del tema de las bibliotecas y otro desde el punto de vista de la bibliotecóloga, el bibliotecólogo. Desde el mundo de las bibliotecas, tal como mencioné hace un rato atrás, el rol de las bibliotecas ha sido fundamental en la alfabetización. Hay muchas cosas que van ligadas con integridad académica que ya nosotros lo hacemos desde nuestras propias unidades. Alfabetización, en bases de datos, cómo citar. Pero el rol de la biblioteca, en verdad, para mí la biblioteca es el corazón de la institución. La biblioteca es un espacio de encuentro en donde nosotros no solamente tenemos libros, sino que tenemos un espectro gigante y ahora con el mundo digital mucho más. Por lo tanto, nuestro rol es fundamental dentro de todas las instituciones para poder difundir, capacitar, orientar en el uso correcto del contenido. Y es, como menciono, una labor que ya hacemos hace mucho rato. Obviamente vienen muchos desafíos porque vamos a tener que sumar más cosas, especialmente si logramos la política de integridad académica de las instituciones como es el sueño de tener estos lineamientos. Y ahí las bibliotecas van a jugar un rol súper importante, porque yo creo que vamos a ser un ente de difusión, vamos a jugar un rol de poder, porque la biblioteca se conecta directamente con las y los estudiantes, con las y los académicos. Entonces, por la biblioteca pasan todos. Entonces nosotros podemos ser esos gestores de difusión de la integridad académica. O sea, nosotros tenemos un rol súper importante en este minuto. Y lo quiero enlazar con el rol del bibliotecario o de la bibliotecaria. Y ahí está el llamado de que no nos quedemos solamente con lo que tenemos, con el conocimiento que solamente tenemos ahora, sino que invitarles a sumar nuevos saberes. Yo soy bibliotecóloga, mi primera formación es bibliotecóloga, pero además yo después estudié Derecho. Y también después estudié un diplomado en Propiedad Intelectual y después estudié una expertise en Derecho e Inteligencia Artificial. Esto se los menciono para invitarlos a siempre querer saber más. Si jugamos un rol dentro de una institución y nos orientamos a un área, hay que capacitarse, porque el aporte que podemos hacer es súper importante. Entonces debemos nosotros tomar valor a la contribución que hacemos, no solamente a nuestros estudiantes, nuestros académicos, sino que al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es muy importante, es el eje de nuestras instituciones. Sí, y quería rescatar un poco dos cosas que mencionaron. La primera que mencionó Javier, que tiene que ver un poco con eso del término de cultura. Y quería preguntarles, porque aquí tenemos de alguna manera tres realidades, una de una institución católica, otra de una institución regional con una visión mapuche, como tú lo mencionabas, y acá una institución pública de un país que es bastante lejano de Chile, pero que nos hemos dado cuenta de que las realidades son muy similares, pero sí cada una de las instituciones tiene una cultura muy distinta. Entonces, considerando esa cultura, ¿cómo ustedes han podido plantear, porque de alguna manera ustedes han estado trabajando respecto a estos temas de integridad académica, cómo han planteado esta labor
o este trabajo de que los estudiantes, que los académicos puedan practicar de mejor manera todo su quehacer, considerando estos elementos. ¿Sí? Si quiere. Ya. A ver, claro, lo que mencionas tú va relacionado harto de lo que yo quería un poquitito traer a la mesa, así que muchas gracias por mencionarlo. El tema cultural es importante, al menos, y eso se refleja mucho en nuestra universidad. Ya nosotros tenemos un sello así como que la cultura UC es un tema dentro de nuestra organización y es un tema decisivo para tomar decisión, o sea, para tomar acuerdos entre muchas partes. Entonces, yo creo que de alguna u otra manera yo me siento obviamente beneficiado por esa eficiencia de la organización, de que si bien desde la biblioteca siempre estuvimos muy involucrados con el tema de lo que era anteriormente, y yo creo que en algún momento se ha mencionado varias veces, ¿no es cierto? Lo decía Karin, no es un tema punitivo, sino que es un tema educativo, y ese es siempre el enfoque. Nosotros partimos con talleres de cómo evitar el plagio. Ese era tal cual el proyecto. Antes de que existiera el tema de integridad académica, pero insisto, como somos ordenados y tenemos esos valores como acá, así como pintados en la cara, entonces no se puede hacer de otra manera. Se creó la oficina de integridad académica donde hay personas que ven este tema, tenemos una política de integridad académica, se hizo un benchmarking súper importante, en algún momento de hecho nos invitaron a nosotros y fuimos a México, a la Universidad de Monterrey, al TEC, entonces recopilando información, y tenemos de alguna forma ese privilegio del orden y de la manía de tener todo bien así como articulado y todo con números en la universidad, y increíblemente, a ver, que no suena mal, pero eso nos permite descansar de alguna forma a nosotros los bibliotecarios y dedicarnos a hacer lo que tenemos que hacer, que es el desarrollo de las competencias digitales de nuestros usuarios, y no embarcarnos en una cruzada gigante como la que tiene Karin en este momento de impulsar la política de integridad académica en su universidad, lo que es mucha responsabilidad, y eso lo hizo la Oficina de Integridad Académica, se juntó con los académicos, con los estudiantes, y fue todo un tema, o sea, y de eso nos beneficiamos nosotros. Así que yo creo que de alguna u otra manera nosotros jugamos con esa ventaja y nos permite proyectarnos súper bien en ese sentido y avanzar año a año con iteraciones de este taller que partió como plagio y que ahora estamos enseñando si usar o no inteligencia artificial, porque es lo que es de interés, por ejemplo. ¿Ya? Así que esa es como que nuestra realidad cultural de alguna manera, y eso son como cositas que van permeando de a poquitito y durante los años las acciones que van guiando un poco la universidad. Eso. Bueno, desde la Universidad de Los Lagos nosotros partimos el 2021 con el programa Norte, que les comenté cómo se fundamentó. Les quiero invitar a revisar nuestra página web, norte.lagos.cl, en donde ha sido nuestro medio de difusión y donde nosotros hemos podido también dejar evidencia del trabajo que estamos realizando, tanto de los eventos que participamos, tanto de las estructuras normativas que hemos construido, también de las herramientas de apoyo. Hemos ido orientando desde ahí la integridad. Y como dice Rafael, Javier, es algo cultural. Es algo cultural, es algo que se hace, es algo de largo aliento, no es algo que se vaya a implantar de la noche a la mañana. Como estamos viendo, la realidad de Costa Rica también es como muy parecida, entonces no estamos hablando de algo tan diferente. Y nosotros como lo quisimos plantear desde esta, como dice Mapuche Huilliche, difundiendo primero, tomando estos 4 enfoques que para mí son importantísimos, porque no todas las políticas de integridad académica que están en las instituciones tienen esos 4 enfoques. O solamente lo ven por un tema de propiedad intelectual o solamente inteligencia artificial, pero que no ven estos 4 enfoques, y nosotros ahí es como lo fundamental que estamos trabajando, es nuestra punta de lanza. Entonces hemos ido trabajando de a poco con capacitaciones, con difusión, con este sitio web,
difundiendo lo que estamos haciendo también. Otras instituciones han mirado lo que estamos haciendo y también por eso esta invitación a este congreso, así que lo agradezco mucho. Así que ha sido un trabajo lento, pero que de a poco ha traído frutos. Y dentro de la institución lo mismo. No todas las personas en mi institución tampoco saben qué es integridad académica, entonces es algo cultural, es algo que nos falta, que va a ser de largo aliento y nos toca harto trabajo, en verdad. Bueno, en el caso de la Universidad Nacional tiene 18 bibliotecas especializadas, la coordina el SIDUNA, en este caso, que es digamos, el coordinador es el SIDUNA, pero en Heredia, que es donde está la sede Mardengo, la sede central de la Universidad Nacional, está la biblioteca Joaquín García Monge, y todas las bibliotecas coordinan diferentes capacitaciones por medio de la plataforma Moodle, donde estas capacitaciones se les brindan a académicos, también se brindan espacios para talleres o charlas que son, si algún profesor se coordina con profesores, por ejemplo, en mi caso yo también soy profesora del área de investigación, entonces coordinamos desde inicio del semestre para que la profesional en bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras nos brinde 2 capacitaciones en temas de lo que es APA, uso de bases de datos, el tema de integridad académica. Entonces, se trabaja en coordinación con diferentes profesionales y quiero indicar que hay bibliotecas que son regionales, que están fuera de la sede central, que de igual forma van trabajando con los académicos y los estudiantes pues, de cada región, ¿verdad? Entonces, como decía Karin, es un proceso lento, pero si se sigue formando, si se sigue trabajando y más que todo ahora con estudiantes de primer ingreso, que traen esas malas prácticas del colegio, ¿verdad? De que no citan, no dan el crédito a la fuente, pero si llegan desde primer año, se les dan las capacitaciones, pues van a hacer uso correcto de todos estos recursos que tiene la biblioteca y no vernos como ese profesional que está ahí esperando, sino que nosotros vamos a los académicos, vamos a los estudiantes y de esta forma visibilizamos también nuestro rol como formadores. Ahora quiero llevarlo un poco a algo más práctico, preguntarles un poco sobre qué acciones han tomado en cada institución respecto a la integridad académica. Puntualmente tú mencionabas con respecto a esto del plagio, pero hay varios otros elementos con el uso de inteligencia artificial. ¿Cómo han implementado o qué acciones han tomado respecto a esos temas para ir impulsando un poco la integridad? Porque me imagino que no solo esta integridad ha quedado como en el discurso, sino también me imagino que hay estrategias y acciones que de alguna manera ustedes están liderando. ¿Sí? Por favor. Bueno, nuestras acciones principales son la capacitación, la difusión de integridad académica, que nuestros estudiantes, nuestros académicos y académicas puedan ir interiorizándose en esta cultura. Es algo lento, no es algo que se vaya a hacer, como decía, de la noche a la mañana. Por lo tanto, el ir conversando es fundamental. Yo creo que eso es la base, ir conversando. Conversar para un lineamiento, para saber cómo hacer las cosas. Entonces, lo primero es la capacitación. Lo otro es la difusión de la información, porque no toda la gente sabe que puede usar para algunas cosas inteligencia artificial y para otras no. Hay personas que sin quererlo también transgreden la propiedad intelectual. Entonces, la clave y las acciones que hemos tomado nosotros es las capacitaciones. Y no solamente desde el ámbito de la integridad académica, nosotros también tenemos un área de apoyo a la investigación que va muy ligado, también tenemos una editorial y que también va muy ligado, porque yo hace un rato hablaba de las instituciones educacionales, pero lo que hablé hace un rato calza también perfecto para una editorial, para que tenga normas, para que tenga una regulación.
Entonces, desde la dirección del sistema de bibliotecas de la universidad, lo hemos tomado como conjunto. Todas las unidades, todas las áreas están enfocadas en esto. Y me pasa mucho que, por ejemplo, mi colega Fabián Gallardo, que lidera el apoyo a la investigación, siempre cuando él va a hacer una capacitación, después me escribe un profesor. ¿Por qué? Porque ahí aparecen un montón de dudas y cosas y Fabián al tiro reenvía esa inquietud o direcciona al académico a que conversemos y nos orientemos. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación, porque hay académicos, por ejemplo, que no saben qué hacer cuando perciben que hay un documento generado solamente con IA. Nosotros además tenemos otras herramientas como Turnitin. Nosotros esta herramienta la utilizamos como apoyo a integridad académica. También obviamente hacemos capacitaciones de aquellos temas, pero es una unidad. O sea, la dirección del sistema de bibliotecas se ha preocupado en que todas las bibliotecas estén orientadas a este punto. Así que esas son principales acciones que hemos tenido. Bueno, como decía la compañera, la capacitación es la principal modo para alfabetizar a las personas. Muchas veces los estudiantes cometen plagio por desinformación, ¿verdad? Porque vienen de colegios y pues es una costumbre que tienen. Entonces, al no estar informados de que existe un reglamento estudiantil, que si la persona incurre en el plagio, pues va a tener una sanción, ¿verdad? Que puede ser de 1 año, creo que es 1 año en cuanto a tesis, ¿verdad? Y como les decía, el año pasado salió esta directriz para el uso de la inteligencia artificial de manera responsable. Entonces, al final volvemos a lo mismo, seguir capacitando a los académicos y a los estudiantes, pero también capacitarnos nosotros, porque si nosotros no sabemos utilizar la inteligencia artificial, ¿cómo yo voy a brindarle esa capacitación también a las demás personas? Entonces, Karin lo dijo en su ponencia, nosotros tenemos que estar en esa constante capacitación, constante formación, porque no nos podemos quedar atrás, las tecnologías de información avanzan y nosotros tenemos que tener esta apertura, porque somos profesionales de la información. Y tenemos que saber manejar la información. Javier. Súper. Mira, enfocando un poco en la pregunta que era en lo práctico, nosotros, bueno, como les decía hace un rato, el enfoque que teníamos en un principio era el tema de la prevención del plagio y siguió evolucionando y coincido totalmente con las colegas acá que nuestra arma es la educación quiero también volver un poco a lo que yo les mencionaba antes, de que nos podamos como un poco descansar en las políticas que ya están establecidas en la universidad para poder enfocarnos en lo que nosotros hacemos realmente. Entonces ha ido evolucionando el tema año a año, como les mencionaba también, y de lo que era cómo evitar el plagio pasó a cómo utilizar éticamente la información para la investigación, y ahora estamos en la etapa igual como todas las universidades con el tema de inteligencia artificial. Pero esto nunca se desligó de un tema macro y siempre estuvimos como asesores dentro de temas de, por ejemplo, hay un curso que se le llaman el BRA 3000, creo que era, o BRA 4000, que son las siglas que tiene, que está en el Canvas de la universidad, que es como el Moodle, el Blackboard, ¿no es cierto? Y todos los alumnos de primer año tienen que tomar ese. Y nosotros asistimos y vimos el guión en conjunto con la Oficina de Integridad Académica, en conjunto con la Dirección de Docencia, etc. Lo mismo pasó y se va a lanzar este año el BRA 5000, que le llaman, no sé bien si se va a llamar así, pero ese es un curso que se hizo con ética y con el Centro de Desarrollo Docente y con bibliotecas y la Dirección de Docencia. Entonces, eso está enfocado en el posgrado. Porque también entendemos de que, y nos hemos dado cuenta de que la gente de posgrado no llega con la película muy clara, sino que también necesita un apoyo en ese sentido. Entonces tratamos de buscar más profundidad con respecto a la ética en la investigación, y también nosotros apoyamos y somos relatores de parte del contenido, que lo va a tener que tomar, insisto, todos los alumnos de posgrado a través de Canvas.
Entonces, esa relación también nos ha permitido estar y establecer, por ejemplo, el año pasado también nos insertamos en el Día de la Integridad Académica, que fue el primer Día de la Integridad Académica que se hizo en la UC, y que nos permitió aunar una serie de esfuerzos, y eso es súper importante, de trabajar en colaboración, obviamente, y eso nos pasa en las universidades, trabajamos por silos, incluso cada biblioteca tiene de repente sus propias reglas y sus propios avances, entonces tratar de levantar la cabeza y decirle al resto lo que uno está haciendo, al menos en la universidad eso funciona de maravilla y nos permite alinearnos súper bien. Entonces, a lo que voy yo es que uno puede seguir avanzando en cosas particulares que son de nuestra profesión perfectamente de la mano con lo que está haciendo la universidad, y eso se los digo para a lo mejor los colegas que no tienen todavía la experiencia del tema de integridad académica. Todo lo que se hace desde biblioteca se celebra. Si tenemos esa gran ventaja de que las universidades, cuando se dan cuenta de que tienen una biblioteca que funciona bien, le pone muchas fichas. Entonces tenemos que aprovechar esa gran ventaja y seguir avanzando nomás sin como temor. Y si es que no existen políticas de integridad académica en las universidades, tratar de ser artífice de ellas, como lo es Karim, por ejemplo, y tratar de ir aunando esos criterios. Pero al menos la biblioteca no puede sola, y si la biblioteca pudiese sola, no sé, pues, o sea, sería muy raro que se concentrara todo acá. Tiene que ser un tema permeado en toda la institución. Y como veo que es un trabajo colaborativo, no solo desde bibliotecas, sino también de varias otras unidades que de alguna manera echan a andar un poco esto de la integridad. Ahora yo quiero ponerlos un poco incómodos porque quisiera preguntarles porque nos gusta un poco como saber, como entre telón y cosas así, que cuenten alguna experiencia o algo, alguna situación que haya ocurrido que tenga que ver con eso, situaciones de plagio o algo como que fue el caso emblemático que de alguna manera puso a prueba esta labor de la integridad académica. Sí, yo puedo partir Atrévanse con eso porque a contar. sí, De aquí no sale. Hay un tema a nivel de universidad que igual dentro de todo este como cuento, ¿no es cierto?, toda esta épica como media idílica, ¿no es cierto?, hay un punto de inflexión que realmente fueron unos temas que existieron en un par de facultades de la universidad, pero en especial la Facultad de Ingeniería, donde se demostró que chicos copiaban todas las pruebas por WhatsApp. Entonces en ese tiempo el WhatsApp igual era como un poquitito más, no era tan masivo como es ahora, no estaban las políticas como para hacer las clases y las pruebas con políticas para que no pasara, ¿no es cierto? Y se copiaron todo por WhatsApp. Y eso fue terrible, tremendo, horrible, y yo creo que de alguna manera hace pensar en la universidad, al menos católica, de que, y esto es una opinión bien personal, pero creo que es bastante acertado en el sentido de que la Universidad Católica siempre tuvo la misión de formar a los líderes, a los jefes y a los gerentes del mañana, pero cuando pasaron cosas como, por ejemplo, y no es como algo que no se sepa, estos tipos del banco, ¿cómo se llamaban? Los del banco Corp Bank, no me acuerdo bien cómo era, que tuvieron unos temas y que salieron todos de comercial de la Católica, por ejemplo. ¿Qué líderes se están formando realmente en la Católica? Los mejores, pero ¿a costo de qué? No hay un tema ético. Entonces, yo creo que eso se trata de alguna manera empezar a subsanar, y se toma un poquitito el panorama, el tema de la integridad académica en ese sentido, de que estamos haciendo ciencia, queremos seguir siendo los líderes, pero tenemos que ser los mejores líderes de alguna forma. Responsable. Lo más responsable, y que el sello de la universidad esté rodeado de eso, de que los alumnos salgan con eso, y que no sea que entrar a la Católica sea como una pega segura en el futuro, un buen currículum, pero que sea un profesional. Bien, eso. Karin, ¿sí? Sí, bueno, el año antes pasado me tocó ser fiscal de 22 causas por, no se asusten, plagio con inteligencia artificial. No existe el plagio con inteligencia artificial, porque el plagio es de contenido humano a humano. El plagio no es de contenido de inteligencia artificial. Eso no existe. Entonces ya se abrió una investigación sumaria a 22 estudiantes de distintos niveles. Uno era de primer año, que eran como 18, y el resto era como de casi último año.
Y bueno, me pidieron ser fiscal de estos temas y tuve que hacer la investigación sumaria. Y bueno, primero al darme cuenta que había sido esta la razón, no sabía si continuar o no. Pero como era mi primera experiencia y la primera experiencia en la universidad del tema, lo seguí adelante para dejar un precedente, porque el fiscal tiene que entregar un informe. Entonces hice todo el procedimiento administrativo de una investigación sumaria a estudiantes. Lo más terrible de esto es que nosotros formamos personas y nosotros estamos llamados a educar. Y lo que más me complicó, que los estudiantes de primer año estaban súper complicados. Yo tuve que entrevistarlos a todos. Y yo creo que del 100%, 80% lloró. Lloró porque no sabía que eso no se hacía. Porque no lo hizo con intención. Y le estábamos haciendo una investigación sumaria antes de pasar un proceso de capacitación, de orientación. Entonces nos saltamos todos los pasos y queríamos acusar al estudiante. Bueno, seguí todos los pasos y lamentablemente me encuentro con este escenario. Y a mí me dio mucha como frustración. Y en ese momento lo compartí con unos colegas, obviamente sin dar datos, pero también para poder entender o poder cómo seguíamos. Esto pasó hace 2 años, entonces obviamente tenemos mucha más experiencia en estos 2 años. Para ver cómo seguíamos. Bueno, hice el informe y el informe obviamente, la verdad es que primero la acusación, o sea, los cargos no existían. Y mencioné, desde ahí vengo mencionando que hay que tener un lineamiento, que hay que tener capacitación, que hay que tener una política, una normativa, regulación, llámenle como quieran llamarle. ¿Por qué? Porque hubo una repercusión muy grande en los estudiantes. Algunos tenían depresión, no querían ir a la universidad, estudiantes de primer año. Estudiantes de primer año. Entonces, nuestra responsabilidad es muy importante. Eso me pasó. Y fue bien frustrante, pero también me sirvió de mucha experiencia para tomarlo y impulsar aún más esto. Porque nosotros creo que no debemos hacer pasar estas cosas si es que nosotros a los estudiantes, si es que nosotros no les damos las herramientas. O sea, nosotros tenemos que darles las herramientas, tenemos que capacitar y el estudiante, ojalá en primer año, cuando entre a la universidad o a la institución educativa, igual que el académico o la académica, que sepan qué pueden hacer, qué no, porque si no pasan estas cosas. Y obviamente las personas que pidieron hacer esta investigación sumaria estaban súper desinformados, pero tampoco era su culpa, porque tampoco la institución le había entregado la información. Esto pasó hace 2 años, o sea, cuando ChatGPT estaba recién partiendo. Entonces era una desinformación total. Y esa desinformación levantó esto, y que 22 estudiantes, 22 personas de la universidad sufrieron un tema súper complicado. Yo los tuve que, así, además que era muy riguroso, es muy riguroso, como en todas las instituciones, las investigaciones sumarias. Entonces, eso es lo que me pasó. Pero, ¿sabes qué? Me sirvió para impulsar aún más esta evangelización que llevo 3 años con la integridad académica. Así que eso. Ana. Bueno, con esta pregunta sí tengo que dar mi contexto como académica. De igual forma, hace 2 años sucedió con un grupo de tercer año ya bastante avanzado en un trabajo de investigación donde pues su trabajo está hecho con ChatGPT. Entonces yo sí apliqué el reglamento y les bajé los puntos que correspondían, ¿verdad? Porque es un trabajo de investigación final y el detalle es que si se deja pasar esto por alto, uno como académico también se hace de una, vamos a ver cómo es la palabra,
Ay, se me olvidó. Es como que usted se hace de una, cuando hablan de usted, ay, se me fue la palabra. No, digamos, cuando un estudiante habla de un profesor, puede tener varios panoramas, ¿verdad? Entonces, si usted permite que esto suceda, van a decir, ese profesor, ajá, exacto, una categoría. Entonces, si usted permite eso, van a seguir ellos socializando esa categoría. Entonces, uno tiene que actuar de manera correcta, de manera ética, ¿verdad? Porque la misma institución, la misma universidad promueve la ética. Entonces, no podemos dejar pasar estas situaciones. Y aunque para los estudiantes sea doloroso porque se quedan, son estudiantes que no están entrando, ya son estudiantes más grandes, casi que en un nivel de saliendo en cuarto año de ellos salen de bachillerato, y si siguen con estas costumbres llegan a licenciatura y van igual. Entonces sí hay que tomar cartas en el asunto cuando pasan estas situaciones. Ahora, de nuevo quiero incomodarlos, porque llevando un poco al contexto de la ciencia abierta, los temas de género, hay muchas personas que dicen que esto es como una moda y que se toman estos temas simplemente por un contexto político, social. Entonces, quisiera preguntarles un poco, que ustedes lideran estos proyectos de integridad académica, ¿cómo ustedes fundamentan esto en sus instituciones o convencen a sus autoridades que esto sí es parte del quehacer académico y no simplemente una moda, y que tiene unas reglas bastante claras de alguna manera? Porque, claro, ustedes bien decían, surgió ChatGPT, entonces, ok, es como un poco reactivo, entonces tenemos que hacer esto porque salió tal cosa y se hace esto, entonces busquemos una solución, o simplemente porque todo el mundo habla que hay que hacerlo, porque se usa, etc. Entonces, quisiera, como para ir cerrando un poco esta discusión, más bien discusión, conversación, cómo ustedes impulsan y cómo ustedes convencen a sus autoridades, incluso a sus pares, de que esto sí es relevante y es algo que tiene que ver con el día a día de los académicos y de los estudiantes de sus instituciones. Sí. Perfecto. Qué bueno que llegó esta moda. Qué bueno que estamos hablando de esto. Qué bueno que este congreso esté súper enfocado, y hoy día hemos hablado harto de ética y de integridad académica, y que cada uno se va quizás con un poquito que no sabía, también compartir las experiencias de los colegas también. Yo también me voy con cosas, saberes. ¿Cómo lo vamos impulsando la institución? Perdona, se me fue la pregunta. Es que me quedé en la moda, perdón. ¿Cómo ustedes convencen a sus autoridades? Bueno, ¿cómo convencemos en verdad? Por el cansancio nomás. Por el cansancio. Esa es mi respuesta. Hay que ir a tocar la puerta. Pero no solamente ir a tocar la puerta. Yo creo que hay que hacer cosas e ir a mostrar. Por lo menos nuestra realidad en la Universidad de Los Lagos, desde la dirección del sistema de biblioteca, tenemos todo un programa de integridad académica que siempre lo mostramos. Entonces, hemos impulsado la integridad académica cuando en la universidad no existía la integridad académica, o existía pero muy efímero. Todos hablábamos de integridad académica, pero no había un sustento, no había un documento, no había un hablar, un conversar, no habían congresos de integridad académica. Entonces, qué bueno que llegó esta moda porque estamos implantando el tema. Entonces, ¿cómo lo hacemos llegar a nuestras instituciones? Por cansancio. Tenemos que, y además que solamente esto yo creo que va a ir fluyendo. O sea, el año pasado, la realidad que teníamos el año pasado a nivel mundial con la realidad que tenemos ahora es súper distinta. Creo que ahora la tecnología ya no está pasando por encima. Entonces, como yo les hacía esta analogía del conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas,
Tenemos que dejar de estar tan atrapados y cuestionarnos estas cosas. O sea, tenemos que tomar acción. Y acción para poder dirigir, para poder, para que no haya malas prácticas, pero también para que no pasen estas cosas que yo les conté antes de un mal cargo. Entonces, para que todos estemos informados. Así que yo creo que esa es como una de las formas, conversarlo, pero sí accionando. ¿Sí? ¿Voy yo? Sí. Sí, yo creo, opino igual que Karin. Yo creo que la forma es conversarlo y siempre transparentarlo. Y insisto que en lo particular, si tú me preguntas en mi institución qué puedo hacer yo, sumarme nomás, porque la verdad es que es como está dentro de lo que nosotros hacemos. Y la política de integridad académica, si bien nosotros somos partícipes, tampoco somos los que la impulsamos. Entonces, en ese sentido, la pega en la católica, que de alguna forma yo siento que nos toca como bibliotecarios fácil igual de alguna manera, y corresponde a un desarrollo especializado de lo que nosotros podemos aportar, que lo tiene más o menos claro igual en la universidad. Yo creo que de alguna manera lo que se puede hacer es simplemente abrir el tema y no esperar a que lo más probable es que vaya a pasar de que se incluya la integridad académica como un criterio de evaluación dentro de la Comisión Nacional de Acreditación, que yo creo que a lo mejor no es la forma, pero sí de alguna manera va a impulsar de que las universidades realmente tengan un enfoque y tengan una oficina de integridad académica que se dedica a hacer un desarrollo cultural, porque las políticas de acreditación se lo van a exigir. Otras universidades que avanzaron en ese sentido, sobre todo de habla inglesa, los irlandeses, los australianos, canadienses, que llevan un montón de tiempo estudiando y viendo esta cuestión de montones de puntos de vista de integridad académica. A mí me llama la atención que se investigue tanto y que converse tanto sobre un tema que es relativamente tan simple, porque son valores nomás. O sea, tú, ¿cómo podéis ver desde tantas aristas o problemáticas sobre temas que son supuestamente ya por defecto? O sea, un alumno universitario debería venir con sus valores medio inculcados, ¿o no? O somos los bibliotecarios los que tenemos que enseñarle a que no copie. Si quizás sus papás tampoco nunca les dijeron que tenían que agradecer. Todo. O sea, es difícil abordarlo en ese sentido. Lo que uno puede hacer es simplemente remediar ciertas situaciones. Y sobre todo que van a repercutir en definitiva en un mal nombre de la universidad. O sea, si es que salen temas de plagio cada rato, si es que hay temas de integridad académica y que la universidad... Y eso pasó hace un tiempo en Perú, por ejemplo, de que hubo un plagio. Allá en Perú se toman así muy en serio el tema de los plagios y como que si alguien plagia lo echan al tiro de sus cargos y es bien escandaloso. Y un académico de una universidad había tenido un tema con una tesis de no sé qué cosa y bajaron las matrículas de esa universidad a ese nivel. O sea, si tú no convencías a tu autoridad de que se pueden quedar sin pega, yo creo que esa es la mejor aliciente para poder decirle la integridad académica es algo, existe, y no esperemos a que llegue la normativa a comernos los pies y andemos corriendo, sino que estamos a tiempo para hacerlo relajado y de manera amistosa, ¿me entendí? Yo creo que ese es el desafío a lo mejor de los bibliotecarios que no tienen un escenario tan favorable como el de nosotros. Bueno, yo coincido con lo que ambos han dicho. La ciencia abierta pues promueve el uso de toda la información, el depósito de la información, que todos tengan acceso. Entonces es muy importante pues tener en cuenta la integridad académica. Como profesionales debemos ser, como dice la palabra, íntegros, ¿verdad? Cuando usamos información, estos datos tienen que ser citados, dar la relevancia a su persona autora. Entonces, ¿qué mejor manera que seguir conversando, seguir haciendo estas acciones para que se siga promocionando y haciendo un uso correcto de la información? Bueno, para ya, como lo había dicho, para ir cerrando, porque sé que están todos muy cansados, pero si bien está muy interesante la conversación, hay una pregunta que no está pensado hacer preguntas del público, pero hay una pregunta por Zoom que nos parece interesante.
para que ustedes puedan responder, que la hace Jocelyn Echeverría. Ella tiene la duda respecto a los casos de plagio académico. ¿De quién recae la responsabilidad? ¿Ya? Si es un estudiante que comete alguna mala práctica, en este caso un plagio, si la responsabilidad es directa del estudiante o de la institución, por no haber, un poco lo que tú mencionabas, Karin, de no haber explicado, de no haber educado respecto al buen uso de la información. A ver, ¿cómo la pregunta de la Jocelyn era, de quién es la responsabilidad? Yo creo que de alguna u otra manera la responsabilidad es del accionante, o sea, la persona que está presentando el trabajo finalmente está poniendo su nombre y eso yo creo que responde un poco a la pregunta, él se está responsabilizando por la información que está entregando. Que hayan personas detrás que uno pueda empezar a entrelazar, claro que las hay, y nos lleva de nuevo al tema cultural, pues. O sea, hasta qué tan fino podemos ir enlazando para saber de quién es la culpa de que los cabros no sepan citar, pues, o que no sepan agradecer, o que no sepan, que es lo mismo, o citar es agradecerle a alguien, básicamente, pues, y es tenerle respeto a la persona que te está leyendo para que vea que realmente tú te informaste, viste que realmente leíste la fuente y encima le estás indicando que vaya a leer esa información en esa fuente, o sea, estás compartiendo el conocimiento. Si eso no es un acto de agradecimiento, entonces es difícil ponerse en ese caso de que la responsabilidad factual, no sé cómo se dice en derecho, Karin, sorry, como factual o algo así, como de quién realmente tiene la culpa, el dolo, o como quién lo tiene, yo creo que te lo va a decir la política de alguna manera, lo que tú vayas estableciendo. Si es que tú de alguna manera, exacto, si tú tenés dentro de esos parámetros, como dice Karin, que hay cierta responsabilidad del profesor, eso tiene que decírtelo la política. ¿Quién tiene la culpa realmente? Los valores en general. Yo creo que por eso es un tema tan denso y que se ve tan sencillo, pero que abre tantas como conversaciones. Bueno, va a ser muy corto, muy breve. En realidad para mí el estudiante, porque desde el ámbito académico se les brinda una rúbrica, un protocolo, y en la rúbrica se expone los criterios que se van a evaluar y entre ellos es la citación y el uso de APA. Entonces, que un estudiante alegue desconocimiento, creo que no se justifica, ¿verdad? Porque como académicos se brinda la información. Ya por un tema universitario existe un reglamento estudiantil y como estudiantes tenemos la obligación, pensando cuando yo era estudiante, tenemos la obligación de leer ese reglamento, de informarnos cuáles deberes tenemos y también pues qué nos beneficia y también qué nos compete realizar. Entonces, no podría alegar que es la institución, que es el profesor, si la persona que entrega el documento es el estudiante. Bueno, en esta pregunta creo que la responsabilidad es completamente del estudiante o de la estudiante. Versus a lo que yo había planteado hace un ratito de estos casos que me tocó, porque ahí la culpa es de la institución. ¿Por qué? Porque había desinformación de los académicos, haciendo culpando a los estudiantes de plagiar con inteligencia artificial. Entonces el cargo estaba mal hecho. Ahí, en eso, perciben la diferencia, ¿cierto? Ahí en eso es de la institución, porque la institución no tiene los parámetros y las o los académicos que hicieron este cargo no estaban informados, porque no existe el plagio con inteligencia artificial. En este caso, para mí, la responsabilidad recae en el docente, en la docente y en la institución. En el caso de plagio, que es distinto, plagio para mí es la persona, como mencionaron, la que acciona, o sea, el que lo cometió. Casi todos los reglamentos de las instituciones tienen el plagio puesto en su reglamento.
a diferencia de inteligencia artificial. Pero el tema del plagio ya viene hace mucho tiempo, entonces ahí en este caso obviamente la responsabilidad es del estudiante. Bueno, quiero pedirles un aplauso a nuestros invitados. En verdad ha sido muy interesante esta conversación. Podríamos estar mucho rato haciéndole miles de preguntas, pero gracias por esta instancia y bueno, agradecerle a ustedes que se quedaron hasta el final y bueno, y los esperamos para mañana, una nueva jornada ahí del Congreso. Que estén muy bien. Perdón. Antes, respondiendo a un par de preguntas que han realizado en el receso, hay efectivamente un equipo profesional realizando el registro documental del evento y este registro lo vamos a compartir posteriormente. Lo mismo con las presentaciones cuando sean publicadas. Estén atentos a nuestra cuenta en X, CICIP-UChile, y ahí haremos los anuncios correspondientes. Cerramos el día de hoy. Un aplauso para todos y todas. Y que tengan buena tarde y nos vemos mañana.